La ley de Ohm se puede observar en cualquier aparato eléctrico, ya sea en un horno, en una tostadora o en una máquina para hacer café. Sin duda alguna no podemos negar que en todas partes la resistencia eléctrica ha marcado un antes y un después en nuestra era. Esta misma genera calor y es la que controla la cantidad de electrones constantes que pueden pasar por un material conductor. Como se puede observar en la imagen, si el voltaje aumenta, la intensidad también lo hará. Y si esta disminuye, la intensidad también disminuirá. Pero antes que nada, ¿quién fue el genio que postuló esta ley? La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial V que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica R, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V e I. La ley de Ohm es una de las leyes más prácticas y aplicables en la vida diaria. Por ejemplo, una plancha de ropa, una estufa de resistencia o un calefactor eléctrico son artículos totalmente resistivos, es decir, funcionan con el principio de la ley de Ohm, aplicando un voltaje a una resistencia que emite calor cuando la corriente fluye a través de ella. Un foco simple con filamento tradicional también funciona de esa forma. Al aplicar voltaje a los dos extremos del foco, la corriente fluye a través del filamento resistivo, el cual brilla por otros factores. Aquí se puede observar una breve simulación sobre lo que conocemos como la ley de Ohm, en el cual, pues como se había mencionado anteriormente, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Se puede observar también un pequeño circuito en el cual se notan los electrones que pueden llegar a circular a través del material conductor, simulando entonces la intensidad del propio circuito. A medida que el voltaje aumente, la intensidad también va a aumentar, ya que estos son términos que son proporcionales entre sí. Todo lo contrario a la resistencia, que pues al haber mayor resistencia va a poseer una menor intensidad estando en el circuito, ya que pues esta misma actúa como una barrera y al disminuirse obviamente la circulación de electrones aumentará y por ende habrá una mayor intensidad. Es por ello que hasta en la misma ley nos lo dice, que estas dos son inversamente proporcionales entre sí, o sea que si una aumenta, la otra pues disminuirá. Y cabe mencionar también que la intensidad dependerá del tipo de material que se esté usando en dicho circuito, ya que pues estos mismos poseen diversas naturalezas.